en la población más cercana, inmediatamente más cercana al epicentro. Lo que he mencionado es de que el epicentro está bastante alejado de la zona de costa. Muy alejado. Bastante alejado, Ya. muy alejado. Por lo tanto, los niveles de sacudimiento del suelo en lomas y alrededores, que la región, en las áreas más cercanas, el nivel de intensidad ha sido evaluado en 3 y 4, lo cual significa de que la población ha salido un poco alarmada a las calles, preocupada probablemente, pero no se ha generado daños personales ni tampoco daños estructurales. Solo sustos. Exactamente, que es generalmente lo que la población puede ser afectada. Son las 8:58. Muchísimas gracias, Hernando Tavera, siempre listo para darnos información sobre estos temas. Le agradecemos especialmente. No hay entonces a mayores registros de daños. De todas maneras, estaremos siguiendo de cerca la noticia. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos para seguir conversando del paro agrario. ¿Cuánto se debe proteger nuestra agricultura sin que eso afecte el bolsillo de las amas de casa? ¿Cuál es el rol del gobierno? Esa es la discusión que tenemos en mesa. Regresamos en un ratito. ¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión les traemos el caso del pequeño Vicente, un niño de 9 años que a su corta edad está luchando contra el cáncer. Él tiene leucemia linfoblástica aguda tipo B de alto riesgo. Él está hospitalizado desde el sábado pasado aquí en el Hospital Rebagliati, donde nos encontramos. Sin embargo, hasta el momento no lo suben a piso para que pueda recibir sus quimioterapias. Además, se ha descubierto que él tiene al menos el 92% de su sangre contaminada con este cáncer. Su mamá está prácticamente desesperada por buscar, aparte de que lo suban a piso, también que le donen plaquetas para que puedan estabilizarlo. Vamos a hablar justamente con la señora Noemí Torres, que nos acompaña para que nos dé detalles acerca de cómo es que su hijo llega hacia aquí, qué tipo de síntomas presentó y cómo está ahora. Mi niño presentó sangrado por la nariz, por la boca. Nosotros no sabíamos qué hacer, lo trajimos por emergencia. Entonces ahí nos dijeron que ya le faltaban las plaquetas, también le faltaba sangre al siguiente día que lo pusieron la sangre. Ahora, ¿y qué tipo de respuesta recibió cuando ustedes estaban exigiendo justamente que él suba a piso? Nos dijeron que hay muchos niños en piso, es por eso que no nos daban todavía la cama. Y teníamos que seguir esperando hasta que haya cama. ¿Y por mientras su niño cómo está? ¿Qué tiene que hacer? Nos dijeron que lo van a estabilizar con los corticoides, pero las plaquetas se le bajan a cada 3 horas, cada 6 horas se le bajan las plaquetas. Por lo cual él necesita con urgencia esta donación. Sí, acá en el Rebagliati no nos dan las plaquetas, solamente nos dan sangre. Plaquetas lo tenemos que conseguir afuera, nos han dicho. Ahora, ¿cómo tienen que hacer las personas aquí que te están escuchando y te están viendo para poder ser donantes de plaquetas para tu hijo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Yo tengo acá, la doctora me ha dado una ficha de depósito, una solicitud de depósito. Con esta solicitud para que se acerquen al banco de sangre para donar las plaquetas. ¿Cómo usted le puede dar esta solicitud a aquellas personas que quieran donar plaquetas? ¿A qué número se pueden ubicar también con usted? Al 917-850908. O si no, que me den una llamada y al momento que ellos llegan acá al banco de sangre, yo se lo doy la solicitud de depósito. Ahora, su niño está esperando desde el sábado pasado. Sin embargo, usted también indicaba de que sufrió maltratos al interior del hospital. Señora, ¿qué tipo de problemas se encontró aquí? O sea, a mí me dejaban siempre con la duda porque yo les decía a los doctores, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo ha salido en su aspirado? Y me decían que a veces ni lo encontraban el aspirado, tendrían que buscarlo y me decían para el siguiente jueves lo vamos a buscar y te vamos a dar el resultado. Y así estoy yo con la preocupación, pero siempre yo quería que me enseñen el porcentaje de lo que
que si tenía esa enfermedad ya o ya se había, o no sé, con esa preocupación yo, y ellos decían que no, que todo estaba bien, que todo está yendo bien, nada más. No me enseñaban más no me enseñaban los resultados. Y cuando le enseñaron el resultado, ¿qué dijo? A último momento, cuando ya mi hijo ya estaba mal, dijeron, lo vamos a hacer un aspirado. Y para ese aspirado también he demorado mucho, porque me dijeron el jueves y después me dijeron lunes y así me han tenido. La han tenido esperando, señora, eso es lo que usted denuncia bien. Entonces, pues atención a las autoridades para que puedan ayudar en el caso del pequeño Vicente, porque su madre pues está pidiendo la donación además de plaquetas, porque eso es lo que va a ayudar a estabilizar al pequeño de tan solo 9 años que tiene que vivir pues justamente esto, ¿no? Ha dejado de estudiar debido a esta terrible enfermedad, y para lo cual pues las personas que estén interesadas en donar plaquetas pueden comunicarse con su mamá. Vamos a repetir el número, es el 917-850908. Y ahí, tras un mensaje, pueden tener la ficha que les va a hacer posible ejecutar esta donación. Adelante, compañeros. Este domingo se celebra el Día de la Madre, la segunda campaña más importante del año después de la Navidad. ¿Qué van a regalar los peruanos y cuánto estamos dispuestos a gastar en ese regalo por el Día de la Madre? Lo vamos a analizar justamente en la siguiente entrevista con Juliana Reina, y es gerente general de la consultora GRM, que han analizado a detalle este tema. Juliana, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, en principio. No, las gracias a ustedes. Gracias. Me gustaría ver cuáles son los productos, los regalos más preferidos en esta campaña del Día de la Madre. Yo he seleccionado algunos cuadros del informe que nos han alcanzado. No sé si ya lo podemos ver en pantalla. ¿Qué vamos a regalar prioritariamente a las mamás? Bueno, antes de empezar con la presentación, brevemente los resultados, podemos decir que el estudio ha sido realizado recientemente a nivel de Lima. Principalmente han sido 517 personas las que han contestado. Ha sido una encuesta a través de un panel online. Y lo que podemos ver es cómo es sabido, mujeres cada vez están más empoderadas y el estilo de compra, de consumo y sus estilos de vida vienen cambiando. Ahí está justamente en pantalla el cuadro que hemos sacado del informe que presentan ustedes, y hay un comparativo interesante, ¿no?, entre el 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, vemos que el tema de viajes, si no me equivoco, efectivamente viajes sigue siendo uno de los principales puntos a regalar a las mamás en su día, pero esto ha ido variando con el tiempo. Nosotros este estudio lo venimos haciendo hace ya muchos años y podemos ver cómo las menciones vienen cambiando. Ahora aparece en un primerísimo lugar la opción de viajes, joyas, carteras, peluquería, spa, flores, perfumes, cremas, como opciones principales que a las madres les gustaría recibir. Eso por declaración propia. Hace 10 años, ¿cómo era esta escala? Era distinto porque el perfil era más tradicional. Ahora encontramos a una madre de familia mucho más moderna, que está pensando en opciones de regalo más para un uso propio, más para ellas, que involucra desde darse un gusto, relajo, entretenimiento, bienestar, belleza. Y la opción de viajes es una de las menciones que nos ha llamado mucho la atención, porque por segundo año sale en un primer lugar. Y en ese sentido, digamos, el sector turismo estaría teniendo una buena participación, y no estamos hablando de viajes solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Juliana, muy interesante, muchas gracias. Juliana Reina, gerente general de GRM. El premier que permanezca entre nosotros el espíritu de desafiar los límites y de llevar siempre al Perú a lo más alto. Gracias siempre, Richard Hidalgo, Salvador del Solar, a través del Twitter, hace minutos. Lindo mensaje. Y nosotros estamos conversando con los señores Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional de Agroperuano, de Conveagro, el señor Carlos Rabines Oblitas, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Río del Perú, y el señor Marino Flores, Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, porque hay un paro preventivo de los
agricultores y ganaderos, gracias, de nuestro país para reclamar atención de parte del gobierno. Y tocaban las preguntas de Andrés Calderón. Sí, Andrés, por favor. Sí, teníamos la duda de si iban a poder llegar a un acuerdo con la ministra, porque como ustedes bien han señalado, hay una discrepancia sobre la política arancelaria. Pero también creemos que si es que la ministra, por ejemplo, accede a todos los pedidos de incremento de aranceles y esto se traduce en un incremento de los precios para los consumidores peruanos, para el ama de casa, para todos los integrantes del hogar, se le vienen encima, ¿no? Cualquiera, habría un paro nacional de consumidores porque tendríamos arroz y otros productos más caros. ¿Hasta dónde van a llegar con esa negociación? ¿Qué es lo que ustedes esperan finalmente? Si me permite, buenos días a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Hay que hacer un preámbulo de esto. Nosotros, como Junta Nacional de los Distritos de Riego del Perú, que tenemos más de 100 asociaciones que nos encargamos de la administración del agua, hemos tenido un problema con la ley 30.157. No desconocemos que gracias a esta ley nosotros somos la mayoría de presidentes nuevos, sin experiencia en temas políticos, sin experiencias en este tipo de administración. Pero esta ley tiene ciertas falencias, que inclusive hasta el día de hoy no permiten que muchas juntas se legalicen con la inscripción en registros públicos, porque legales son. Entonces, en base a eso es que nosotros tuvimos la iniciativa de hacer un foro al respecto, porque la Autoridad Nacional del Agua pretendía privatizar la administración del agua. ¿Por qué lo digo? Porque la administración del agua, de acuerdo a la ley, lo tienen los agricultores, pero la administración del agua pretendió, valga la redundancia de la palabra, es que ellos, cuando no se logre, digamos, que el comité en un proceso electoral se forme, la ley determina de que son 3 agricultores los que asumen de manera transitoria. ¿Y qué hace la Autoridad Nacional del Agua? Que esos 3 ya no sean agricultores, sino sea uno del ANA, un representante de la Autoridad Nacional del Agua, que lo preside, un representante del Ministerio del Gobierno Regional y un representante del Gobierno municipal. Tratemos de aterrizar el problema entendiendo que hay, digamos, intereses en conflicto, ¿no? Eventualmente puede haber conflicto de productores y que pueden tener un justo reclamo, pero el gobierno también tiene que atender, oye, ¿qué va a pasar con el nivel de precios de los productos si es que incrementamos los aranceles? Que justamente ¿Cómo llegamos a ese intermedio? De que nosotros en ese foro invitamos a la ministra, invitamos a los señores autoridades del agua, y la ministra ni siquiera se digna venir. Y es más, los señores de autoridad del agua, ellos sí confirman la asistencia, pero la ministra les ordena que no vengan. Allí empieza el conflicto. Este conflicto del paro lo genera la señora ministra. Porque en un foro que tenemos ya en las instalaciones hay un problema de diálogo, ustedes están identificando. Ahí es donde la gente, de manera efervescente, dice, no señor, a nosotros no nos van a hacer caro. Claro, pero no solo es diálogo, sino cuál va a ser el impacto en los precios finales. Correcto. O sea, pensemos también en el usuario final, en las amas de casa. Permíteme, por favor, desterrar el mito que se le ha puesto que con la protección arancelaria a la producción agropecuaria nacional, a los productos sensibles además que está contemplado en los tratados de libre comercio, no va a existir incremento de precio. La canasta familiar agrícola es bastante pequeña en relación al modelo de consumo que tiene nuestro pueblo, pero entendamos que inclusive nosotros, los pequeños productores, hemos podido levantar un informe completo de la eliminación de aranceles 2007, daña al productor agrario y al consumidor, haciendo un balance completo y fundamentándolo, cosa que nunca hizo el ministerio, pero no nos olvidemos otra vez, hablamos de competitividad. Los agricultores hemos demostrado competitividad, pero cuando tú entiendes que el Ministerio de Agricultura, y por eso a veces la ministra se siente un poco como que pasada, saltada en su rango, pero no es competencia del Ministerio de Agricultura, discúlpenme. El Ministerio de Agricultura es en la PCM el más flojito. O sea, ¿cuál es su interlocutor, entonces ustedes entenderían? Le hemos pedido al presidente constituir una mesa de alto nivel en la que esté el MEF, en la que esté Mincetur. Pero es el sector agricultura. Pero es el sector agricultura, no se puede puentear a la ministra porque ya parece una animadversión contra la ministra. Por favor, no. Pero 17 reuniones, Jaime, el año pasado. Porque además ella dice que el 80% de los puntos
Ella lo saluda. Ella está de acuerdo. Es que, perdón, nuestros puntos no son semillas. Lee las declaraciones de la ministra. Le estoy diciendo. No, por favor, yo leo. La señora Fabiola Muñoz lo que está diciendo es que lo dijo acá. el 80% de los puntos que plantean los dirigentes son de coincidencia. Si tú te vas a dar cuenta, el 90% de los puntos son multisectoriales, tienen que tratarse a alto nivel, no es su competencia. De acuerdo, por ejemplo, que cambie una política arancelaria va a necesitar el visto bueno del MEF, de acuerdo, todo está compartimentado. Las compras estatales, pero para terminar, las compras estatales, clave. Lo hemos escuchado, señor Rabines, y hemos escuchado al señor Flores de la sociedad, al señor Cárdenas. Nos falta escuchar al señor Flores, que tiene que ver con los ganaderos. ¿Qué le pasa a los ganaderos en este punto? ¿Cuál es el problema que ustedes reclaman? Un solo ejemplo con el tema de que van a subir los precios. Un cuento para justificar justamente todo lo que se hace en el país con el tema del sector agrario. En otras palabras, están abandonadas cerca de 3.000 familias que se dedican a esta actividad, excluidas ya durante 28 años. Se gobierna para un sector pequeño que se ha beneficiado de enormes beneficio del país, y eso también es corrupción, y se le ha abandonado al sector. En el caso de la leche, hablando del tema arancelario, se ha puesto 0 aranceles. Viene ya cerca del 50% de leche en polvo, ya sabemos cómo viene, lo remezclan y eso le dan al consumidor. Pero no logran colocar a ustedes el 100% de su producción. A nosotros nos compran a un sol a 80 centavos. Prácticamente estamos ya 10 años con ese precio. Y, sin embargo... Pero venden toda su producción. El precio de la industria se ha duplicado. Pero sí venden todo, ¿no? Pero nosotros, imagínate, tenemos problemas porque justamente tenemos para abastecer. Pero, señor Flores, lo que consume la industria y tenemos para abastecer el país. Y eso pasa justamente porque acá se atienda a este sector, dado que nuestras vacas se están yendo al camal. Ahora, señor Flores, hay un tema... Los productores abandonamos el sistema agrario y eso tiene que ver también con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. De acuerdo, el problema tengo entendido en el sector ganadero no es tanto el hecho de que no les compren, sino que les compran a precio muy bajo. Ese es el reclamo. Sin embargo, ¿con cuántos proveedores lidian ustedes? Porque acá el problema podría estar siendo en que no hay una competencia importante para que les compren a distintos precios la producción. El gran monopolio, el oligopolio, no te deja margen. De acuerdo. Ese sería el problema en el caso de la ganadería. Nosotros somos los productores, ¿verdad? Pero curiosamente nosotros no tenemos acceso a los créditos, a la pequeña industria, menos al mercado. Porque tenemos un mercado monopolizado y además, con este problema de traer la leche a precio barato subsidiada, ¿verdad? Remezclarlo y venderlo a precio muy elevado al consumidor y encima haciéndolo daño, entonces un grave problema. Aparte de eso, nosotros... Esas son las demandas, entonces... Incluso los programas sociales, como Caliguarma, están copados por la gran industria. Y si usted hace una encuesta, ¿qué dicen los padres y los niños, sobre todo, que son los que consumen? Más aún con un problema de anemia actualmente en el país, el gobierno ha dicho que, bueno, esto es un tema de salud pública, así lo es, pues. Sin embargo, ¿qué? 1.500 millones en programas sociales, ¿y cuál es el resultado? Bueno, entonces, pero le dan leche a los chicos de los programas sociales y les compran la leche a ustedes, ¿no? ¿No les compran la leche a ustedes? Señor. Por eso, ¿a quién le compran? Pero le compran al proveedor. El monopolio, porque ahí está el lobby. Pero señor, usted no puede llevar la vaca pues a cada colegio, tiene que llevar la tiene que llevar la lata. Ahí está el problema. Perfecto. Miren, nos pasaríamos horas hablando del tema, solo para redondear un poco, para no perdernos, no nos olvidemos que es todo el sector, pero tenemos que entender que el dinero, los recursos públicos de nuestro gobierno, de los peruanos, debe dinamizar las economías rurales de los peruanos. Ya, pero tampoco para comprar excedentes. No. La vez pasada con lo de la papa. Sí. Absurdo, tampoco, ¿no? Y lo dijimos, absurdo. O sea, hay que poner las cosas en su sitio. La palabra clave es productividad, eficiencia y volver competitiva el Estado cada momento va a decir, hay sobreproducción de papa, compre todo el Estado. No, pero Jaime, mira, se trata de eso, tenemos que entender... Señores, disculpen, solamente un tema. Reiterarles que... solamente el 13, lunes 13 de mayo... Hay reunión hoy día a las 3 de la tarde. Están viendo el paro van a llegar nacional, tarde. por favor,
vamos, hermanos productores, en un modo pacífico porque producimos, damos vida y damos de comer. No bloqueen las vías, por favor. Diálogo con solución. No Diálogo con solución, porque Pero, hemos señores, amado todos los pero problemas. acá no lo vamos a resolver. Les prometo que no somos los... Desde la tarde. Gracias por estar acá y suerte en su negociación y que sea lo mejor para todos. 9:17 minutos. Más bien, No, a ustedes por venir. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. RPP, confianza por todos los medios. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. De la mañana, y mañana es un día complicado en el Congreso de la República porque se va a presentar la ministra Flor Pablo para ser interpelada. El tema que esperemos promueva una discusión alturada y una discusión eficiente es el contenido de los textos escolares, que ha generado muchísima discusión, el famoso tema del enfoque de género, que algunos quieren entender que en realidad se trata de una ideología de ese género que es inexistente. En fin, de eso se va a hablar mañana en el Congreso de la República, y Martín Vegas es ex viceministro de Educación y está con nosotros justamente para que nos ayude a entender qué es lo que pasa con los textos escolares y qué observaciones se les pueden hacer y qué cosas se está exagerando. Señor Vegas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, y estamos en realidad en una interpelación permanente en el sector de educación, ¿no? Porque Saavedra, Martans, así y es, ahora Pablo. Y yo no creo que eso termine mañana, porque estos grupos, digamos, tienen ideas que no van a cambiar. Se han, me parece, y hay que decirlo con todas sus letras, concentrado varios intereses distintos. Por un lado está, efectivamente, estos padres preocupados por el tipo de educación que van a recibir sus hijos, en muchos casos con información muy tergiversada de qué es lo que sus hijos van a aprender. Pero hay también un grupo económico importante que invierte en educación que no ha estado de acuerdo con algunas políticas del ministerio que han afectado su negocio. Si tú le subes el sueldo al profesor de colegio nacional, claro, el profesor de colegio privado tiene que subir el sueldo de su profesor también. Entonces hay varios problemas que se han ido mezclando. Y creo, y aquí me va usted a contradecir o a darme la razón, señor Vegas, que el tema del enfoque de género está siendo utilizado con varios fines distintos. Políticos, empresariales. O sea, hay un montón de gente que se cuela en una preocupación genuina y la has deformado completamente.
Bueno, nosotros tenemos en el Perú una política de Estado que fue elaborada durante el gobierno de Alejandro Toledo y aprobada por el presidente Alan García. O sea, dos gobiernos que uno diría son totalmente opuestos, empezaron a darle una línea de continuidad al tema de educación, con un pilar que es la calidad, otro pilar que es la equidad y otro que es la pertinencia. Y uno cuando ve la agenda del Congreso empieza a ver de que toda esta política de Estado está siendo perforada por varios temas y yo creo que detrás sin duda hay intereses como los que usted menciona. O sea, el Congreso en la Comisión de Educación acaba de aprobar una ley para que los que forman a los nuevos profesores en los institutos pedagógicos, que también están en meritocracia, si son desaprobados en sus evaluaciones, no pierden su puesto de trabajo. O sea, que van a seguir enseñando a nuevos profesores. Hace poco aprobaron un proyecto de ley para que directores de colegios que se habían negado a pasar una evaluación sean repuestos en sus lugares de trabajo, con lo cual, entonces sí hay una agenda, digamos, que yo llamaría antiproyecto educativo nacional. Pero fundamentalmente la crítica ácida, inflamada, viene hacia el enfoque de igualdad de género. Hay 7 enfoques, pero se concentra esta crítica, repito, en el enfoque de género. El presidente Vizcarra, hace algunas semanas, en un mensaje a la Nación más o menos extenso, dijo que él no toleraba la colocación de estos links. ¿Qué es lo que gatilla esta nueva temporada, digamos, de interpelación al sector de educación? Él dijo que se iba a investigar hasta lo último. ¿Usted conoce algo al respecto? Usted ha sido viceministro de Educación. Sí, y ahora integro el Consejo Nacional de Educación y estamos con muy mayor razón a aún. Estas situaciones. Y ¿Quién metió los links? Bueno, la ministra Flor Pablo, a los días de haber asumido, inicia una investigación sobre el tema, ¿no? Porque un texto que está, por lo que se ha visto, el texto bien elaborado, le coloca unos links realmente que no tienen fuentes adecuadas. Entonces sí, eso merece una investigación. Pero que tampoco era el fin del mundo, ¿ah? Como lo han querido hacer ver, ¿no? No era el fin. Tampoco era el fin es del un tema mundo. opinable, si el link Así estaba es, bien o no. es. Además, exacto, era un tema link opinable, en el ¿no? glosario del texto. Uno o sea, puede estar a favor o en contra, pero abonaba a quienes critican cerradamente al enfoque de género, decir, ya ven, ahí está pues. Pero la ventaja es que ahora, bueno, la ministra Flor Pablo está obligada a implementar el enfoque de género, porque hay un mandato del Tribunal Constitucional primero que señala que parte de la Constitución es el enfoque de igualdad de género y luego hay una sentencia sobre el currículo que dice va el enfoque de género e impleméntese. Y eso va a permitir, creo yo, efectivamente que no se explique bien el tema, ¿no? Y que no haya grupos que manipulen, digamos, el desconocimiento que evidentemente también existe. Parece no un tema de ignorancia, sino de, oye, conciencia, pero simplemente no estoy de acuerdo con eso. O sea, llega un punto en el cual el ministerio va a poder hacer algo con este enfoque sin que genere este tipo de reacción tan negativa. Bueno, o sea, es inevitable pasar por una interpelación en la medida que se mantenga este enfoque. Yo creo que ahí el objetivo del ministerio es hacia la población, los estudiantes, las familias, etcétera. 85% de una encuesta de Ipsos dicen que están de acuerdo con que se trabaje el enfoque de género y hay grupos que se oponen. Veamos cuál es, en todo caso, ya la controversia más puntual. Pero el Estado no puede retroceder en una serie de temas. Es decir, si en un salón de clases hay un chico que es homosexual, tiene que ser respetado, ¿no es cierto? Tiene que ser tratado como todos los alumnos. Y se le tiene que explicar a todos los demás que ese chico no tiene nada de malo, ni ha hecho nada malo en su vida, que no puede ser discriminado. Y explicar, además, por qué es así, ¿no? Así es, y que eso no es algo que se contagia, ¿no? Como y a sus compañeros se lo tienen que decir. Tienen que respetarse unos a otros. Si hay una chica, como está creciendo el número de chicas embarazadas, adolescentes, no se lo va a expulsar al colegio, que muchas veces lamentablemente todavía ocurre, pero eso es en concreto el enfoque de género. Si hay grupos que se oponen a eso, ellos están fuera de la ley, en realidad. Los que están, digamos, en un problema son estos grupos militares. Además, no es una invención peruana, ni es una tendencia restringida a un pequeño número de países. Me refiero a la reacción de aquellas personas que no quieren generar visibilidad sobre este tema. O sea, el conservadurismo, digamos. El conservadurismo en educación se está extendiendo en el mundo. Es una tendencia, ¿no? Y, digamos, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, ¿qué es lo que puede hacer desde el Ejecutivo?
ceder ante este tipo de presiones, esconderlo, patear el problema para un siguiente gobierno o ya darle frente, incluso a pesar de que esto le genere rechazo de ciertos grupos? Yo creo que en temas de derechos de los estudiantes no se puede retroceder, y si hay que dar un debate, se tendrá que darse, y si se necesitan interpelaciones o acciones que sean necesarias, hay que darlo, porque está en juego. O sea, hay problemas de vulneración de derechos por temas de género en los estudiantes del Perú. 80% de los estudiantes han declarado que han sufrido violencia. O sea, no es un tema de broma. No podemos aceptar que esa situación se naturalice porque haya uno u otro grupo. ¿Cuál era el diagnóstico durante su época en el ministerio? O sea, ¿cómo pensaban que iba a ser la reacción cuando se abordaran este tipo de problemas? Bueno, yo estuve entre el año 2011 y 2014. Recibimos textos de educación sexual integral realizados, digamos, en el gobierno anterior, o sea, el presidente Alan García y el anterior Alejandro Toledo, desde la educación inicial. O sea, hay una línea de lo que se llama educación sexual integral que en el Perú se ha venido realizando. Hubo un nivel de debate, ¿no? Siempre, digamos, pero no se llegó a este extremo. Y además hay que recordar que en el Perú los estudiantes reciben 2 horas de educación religiosa todas las semanas, desde primero grado de primaria hasta quinto de media. O sea, las voces, digamos, religiosas que se pueden oponer tienen un espacio en el currículo nacional que incluso... que en muchos países eso no debiera ni existir, porque el Estado no es confesional. Ahora, pero digamos, ahora hay colegios que te dan la opción de decir religión o ética. Pero lo que pasa es que eso acá, siempre termina... particulares, no públicos. No, el currículo nacional tiene 2 competencias. Y te puedes exonerar, pero siempre se estigmatizado porque es que raro, que no quiere religión, en fin. Ahora, hay una pregunta que le hemos hecho a la ministra, me gustaría saber su opinión técnica. ¿Por qué el Estado hace textos escolares? Gasta un montón de plata en hacer textos y al ser el Estado el autor del texto, eso va a generar siempre una reacción de ustedes quieren concientizar a mi hijo. Los colegios privados cuentan con una oferta editorial enorme que está hecha de acuerdo con el currículo nacional, es decir, ahí no puede haber algo distinto de lo que el ministerio pide, y los colegios escogen los textos en conversación con los padres de familia. ¿No sería esa una manera, por lo menos, de quitarse la mitad del problema de encima? Sí, hasta ahora el argumento ha sido costos, ¿no? O sea, cuando el Estado compra, en la escala que compra, un texto de secundaria vale 5 soles, 4 soles, contra 40, 60, 80 soles del texto particular. Pero yo creo que la ministra ha nombrado una comisión de alto nivel muy plural, y ese es el punto de quiebre que debe darse, porque desde el punto de vista técnico, hoy día el debate es, ¿debe haber un texto único? O sea, el estudiante debe recibir y en público y privado, un texto del editorial. En estos tiempos, cuando hay 40 fuentes, lo más útil sería... El texto es carísimo, porque les hago de llenarlo de colores y chiches. Un texto bien hecho, austeramente, puede ser perfectamente, bajarle con los costos enormemente, y también es un volumen enorme el que van a tener que hacer, porque la matrícula escolar del colegio público es enorme, ¿no? Yo creo que lo más útil ahí sería que en el salón de clases haya una biblioteca con 5 textos de tal autor, de tal editorial, de la otra, etcétera, y el chico compara e investigue. Y no solo el texto escolar, porque hay autores, digamos, que en secundaria ya tienen que leer. Lo que reclaman, en mi época hacíamos diálogos con adolescentes, lo que ellos reclaman son más contenidos. Dentro del pliego hay preguntas en donde cuestionan términos o referencias históricas. Es decir, están cuestionando hasta la misma historia por quién ha sido narrada. Eso se podría solucionar, por ejemplo, si es que abrimos las fuentes, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, el otro gran tema es el tema del terrorismo. Bueno... Lo que sí nos queda claro es que mientras el Estado siga haciendo el texto, hay alguien a quien algo no le va a gustar. Le van a tirar todas las balas. Pues, interpelar a cada momento. Solo una muy corta. ¿Usted podría admitir, como ex viceministro y ahora integrante del Consejo de Educación, que quienes atacan de esta manera al enfoque de género tienen en sí algo de ignorancia, de desconocimiento? Porque solamente desagregando la pregunta 1 del pliego interpelatorio, lo que preguntan al final es, ¿todos tenemos identidad de género o solo algunas personas? Así es. Bueno, yo creo que en ese sentido... Perdón, es el pliego interpelatorio, discúlpame. Aunque es un pliego de replay, o sea, 20 días después de que había asumido la ministra, le están cuestionando hechos del anterior ministro, o sea, ahí nos pasaríamos... Pero va a ser muy didáctica, y yo confío mucho en que la ministra Flor Pablo
va a poder explicar claramente estos temas, ¿no? Que no es que unos tienen identidad y otros no, y así varios temas. Pero detrás de eso yo creo que hay una agenda antiproyecto educativo nacional, o sea, que quiere quebrar bases de reformas que cuestan. Esta es una vinculada al género. Pero cuando hay proyectos de ley que dicen que el licenciamiento de universidades sea hecho por los propios rectores, o sea, que quieren poner al gato despensero, estamos hablando de otros temas. Y esa es la agenda que va avanzando por debajo de estos temas de mucha bulla, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Martín Vega. O sea, ojalá que lo que veamos sea... Ya sabes, el Congreso te pregunta, ¿tienes identidad de género o no? Vamos a ver, yo diría vamos a ponernos a discutir vamos a ponernos en la pausa de discutir. Todos los profesores de alumnos secundarios deberían ver la interpelación para que aprendan o no de ciudadanía. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias al señor Martín Vegas, ex viceministro de Educación, que estuvo con nosotros para hablar de la interpelación a la ministra Flor Pablo, que será el día de mañana. Vamos a la pausa. Muy buenos días. Cuadra 29 de la avenida Costanera en San Miguel. Al menos 9 delincuentes, según información policial, habrían intentado robar esta furgoneta llena de electrodomésticos. Los agentes de seguridad que resguardaban este camión venían aquí en este auto color negro, que incluso tienen los orificios de los impactos de bala, porque ellos, cuando se percataron que estos delincuentes intentaban pues asaltar este vehículo, este camión lleno de electrodomésticos, lo que hicieron pues es repeler el ataque usando sus armas de fuego. Ellos pues originaron una balacera con estos delincuentes que al final lograron pues que estos delincuentes huyan hacia con sus mismos vehículos hacia lugares desconocidos. Vamos a hablar con uno de los vecinos para que nos dé detalles sobre cómo habría ocurrido esta balacera. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Para que nos dé detalles, por favor, porque dicen que incluso se habrían escuchado varios disparos. Claro, ha habido un promedio de 9 a 11 disparos. Entiendo. ¿Y cómo habría sido esta interceptación de estos delincuentes con esta camioneta? Bueno, este furgón venía del Callao con dirección hacia Lima, por la pista de allá. Entonces ha sido interceptado más o menos a la otra cuadra. Y ahí cuando lo han atacado los delincuentes, el furgón se ha dado la vuelta. Y ha sido, este carro negro es el de resguardo del furgón. Entonces ha habido cambio de disparos. Y los delincuentes estaban en una moto, habían 2 y 2 carros, los 2 eran negros, uno era de marca Volkswagen. Entonces al ver la balacera, a uno de los de seguridad le han herido en la muñeca. ¿Resultó herido? Sí, resultó herido, que lo trasladaron, ¿no? Se llamó a la policía, se llamó a Serenazgo. Vinieron un poco tarde se demoraron, si no lo agarraban. Se habrán demorado media hora, 40 minutos en venir. 40 minutos aproximadamente. Sí. No. ¿Es común que pasen este tipo de asaltos o de delincuencia aquí? No, ya había parado ya, porque este sitio es oscuro y desolado. Entonces, hace 3 años que nuevamente ha ocurrido esto. Pero sí, pero este lugar es, por decir un lugar donde es... como que es preferido de los delincuentes, porque por acá van las unidades. Y aprovechan que llegan acá camiones como este que están llevando en esos momentos pues tampoco hay vigilancia, es un lugar desolado. Justamente eso es lo que nos dice pues aquí los vecinos, muchas gracias, que pues aprovechan los delincuentes para poder asaltar a camiones o furgonetas como esta, ¿no? Ya ha llegado los peritos de criminalística de la DIRINCRE, los cuales están inspeccionando tanto el camión como el auto, que pues tiene estas huellas, ¿no? De los impactos de bala que originaron pues esta balacera. Se calcula que serían al menos 9 los delincuentes que habrían llegado hasta aquí para poder intentar robarse el contenido de este camión. Según información policial, uno de los miembros de la seguridad privada que custodiaban este camión pues resultó herido en la mano, ya fue trasladado hacia un hospital cercano para ser atendido. Adelante.
queremos saber qué medidas va a adoptar la defensa de Ollanta Humala luego de esta decisión o de este pedido de parte de la Fiscalía. ¿Le parece que es un exceso? ¿Le parece que esto se veía venir? ¿Cómo lo toman? Mira, nos parece un exceso porque nosotros no hemos cometido ningún delito. Nosotros somos inocentes y pedir una pena tan grande, tan gravosa para una persona que es inocente, definitivamente es un abuso por parte del Ministerio Público. Y como tú bien me preguntabas, lo que sí acá es que el Poder Judicial, que ya tiene en su mano la acusación que ha presentado el fiscal Juárez, la analice, la califique y corra traslado a la parte para que nosotros podamos contestarla. Claro. Luego que nosotros contestamos, el juez nos convoca para una audiencia donde va el Ministerio Público y va la defensa, y ahí se produce una audiencia, y ahí justamente se va a tener que analizar tanto en la forma como en el fondo esta acusación que ha presentado el Ministerio Público. Pasado este tamiz, este filtro, se pasa el juicio oral, luego cualquiera de las partes, luego viene la sentencia, la parte que no estén conforme pueden impugnarla, pueden presentar recurso de apelación, hasta la última instancia que es la Corte Suprema a través del recurso de casación. Es decir, todavía tenemos para bastante rato, yo supongo que serán 2, 3 años, ¿no? Pero no se descarta hacer un pedido de prisión preventiva para garantizar la presencia de los imputados en el proceso. Es decir, Ollanta Humala y Nadine Heredia podrían volver a la cárcel, como ya fue hace más de un año, donde ellos estuvieron cerca de 10 meses en prisión. En ese sentido, ¿cómo van a ustedes a proceder para tratar de una manera de que se frene este nuevo pedido fiscal? Mira, yo creo que no procedería ninguna prisión preventiva porque estamos cumpliendo con todo lo que está ordenando el fiscal, ¿no? Aquí hay un control biométrico que se hace cada 30 días, se está cumpliendo, cualquier cambio de domicilio se informa, cualquier viaje lo mismo, entonces creemos que no hay motivos para que se cambien las reglas en la cual, digamos, somos siendo investigados. Ahora, si el fiscal la presenta, bueno, tendremos que defendernos, ¿no? Pero acordémonos también que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual permitió justamente la liberación del expresidente de Tumal y su esposo, en la cual corrigió y enmendó la plana justamente. De la mañana continuamos en ampliación de noticias y a esta hora viene el reporte de Andrea Mezquita con información de último momento. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un agente de seguridad privada resultó herido en un fuego cruzado entre delincuentes y personal de seguridad que estaba cuidando un camión que transportaba electrodomésticos. Esto en la cuadra 29 de la avenida Costanera en San Miguel. Fueron 9 los delincuentes armados a bordo de 2 autos y una moto que interceptaron el camión para asaltarlo, sin percatarse que había 3 miembros de personal de seguridad particular que iban en un auto negro atrás del camión, que al ver a estos delincuentes intentaron repelerlos usando sus armas de fuego, lo que originó una feroz balacera. Según testigos, los delincuentes contestaron los disparos e hirieron en la mano a uno de los de seguridad y huyeron utilizando sus vehículos. El camión incluso tiene orificios de al menos 4 impactos de bala. Los peritos de Dirección de Investigación Criminal de INCRI ya están investigando en la zona. Adelante. Muchísimas gracias, Andrea, por darnos información sobre este caso policial que está todavía en la investigación en curso. Y tenemos un interesantísimo tema con el que vamos a entrar en este momento, y es que vamos a hablar de los Panamericanos. Ya empiezan los Panamericanos en nuestro país y está Alberto Valenzuela, gerente de Operaciones Lima 2019. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Alberto. Y lo acompaña un invitado muy especial, el señor Hugo Rodríguez, que él es el miembro de la Comisión Médica de los Panamericanos Sports, porque vienen a acreditar el control de dopaje que se va a hacer durante los Panamericanos. A ver, Alberto, para que nos ubiques un poco primero en el escenario. Tenemos entendido que nosotros no teníamos un centro antidopaje y que cuando se hacían acá algún tipo de pruebas se tenían que mandar a otros países. ¿Eso va a cambiar para los Panamericanos? No. Lo que va a cambiar, porque los laboratorios especializados para procesar, para evaluar las muestras antidopaje son sola y exclusivamente muy pocos en el mundo. En el continente solamente hay 5 o 6 que son acreditados por WADA, la Agencia Mundial Antidopaje. De la que hemos oído hablar mucho. De la que muchos ya conocemos en los últimos 2 años. El hecho concreto es que
Estos juegos, que son los juegos multideportivos más grandes del mundo después de las Olimpiadas, van a tener para Lima 2019 un sistema de antidopaje no solamente inviolable, sino con todos los estándares olímpicos que se exigen a un juego de esta categoría. 39 deportes, 62 disciplinas, más de la mitad de ellos clasificatorios para Tokio, así lo exigen. Pero para preparar a toda nuestra gente, para preparar y para dejar un legado en el profesional dedicado al profesional médico dedicado al deporte, es que la Organización Panamericana, que agrupa a los 41 países, a los 41 comités olímpicos del continente y 33 paralímpicos, se van a dar cita el día de mañana y pasado, jueves y viernes, para formar gente, para formar a los peruanos que aún faltan formarse, para prepararse, para brindar servicios de medicina deportiva a los casi 9.000 atletas que vamos a tener en los dos Juegos, y para cumplir con los más altos estándares del sistema antidopaje que vamos a tener en ambos Juegos, ¿no? Y para el cual contamos ahora con el doctor Hugo Rodríguez Papini, que además es uno de los médicos con más de 40 años de experiencia en medicina deportiva, no solamente en Argentina, sino en el mundo, al igual que otros médicos de la Comisión Médica que han sido escogidos expresamente por Panam Sports, que es el dueño de los Juegos, y por el IPC, el International Paralympic Committee, que han sido escogidos para dirigir y acompañar al comité organizador que dirige Carlos Neuhaus estos Juegos Panamericanos. La idea es que todo salga bien. Doctor Rodríguez. Todo va a salir bien. Precisamente ahora, vamos con el doctor Rodríguez, antes de darle pase a mis compañeros, yo solo quería hacerle una pregunta al señor Rodríguez, y hay 3 etapas fundamentales, supongo yo, en el tema del antidopaje. Primero, la condición en la que llega el atleta a hacer su deporte, a competir. Eso sería fuera de competencia. Así es. Luego está el tema del recojo de la prueba, que es muy importante, porque si se hace mal o se hace fraudulentamente, como vimos en Rusia, entonces los resultados no son los apropiados. Y luego está el laboratorio. Lo que se va a cuidar acá es todo el tema me imagino, de la logística del recojo de la prueba. No, todo, absolutamente todo porque vamos a estar también auditados. Normalmente la WADA está, y ahora también hay una International Technical Agency del Comité Olímpico Internacional que también viene a supervisar, a mirar todos los pasos para que sean cumplidos, como es el programa de WADA, deben hacerse de acuerdo a las reglas. Estos son documentos que vienen ya de hace muchos años, aprobados, y que están absolutamente, siempre están en remodelación. El próximo código, por ejemplo, está en trabajo de remodelación, de cambios, y aparecerá en el 2021 un nuevo código. Porque las cosas avanzan, los laboratorios cambian, las drogas aparecen. Claro. Las drogas se sofistican también. Sí, y se sofistica la gente también. Sobre todo. Pero doctor Rodríguez, a ver, es innegable, eso no lo podemos tapar, no podemos tapar esa realidad. Aquí el tema dopaje, doping está muy a flor de piel. No le quiero preguntar sobre eso en particular. Simplemente con la pregunta que le hago nos ilustra, y además nos ilustra de cara al Lima 2019. ¿Cuáles son los procesos? Entiendo que, digamos, el examen puede ser aleatorio, ¿no? O sea, se escoge indiscriminadamente a alguien y pin, se les cae. Pero acá estamos hablando no solamente de fútbol, estamos hablando de múltiples disciplinas. 39. ¿Cuántos atletas me dijiste? 9.000. 9.000 atletas. Sí. En disciplinas que ciertamente, yo no digo que el deportista riguroso, pero hay disciplinas en donde está instalada inconscientemente, y en muchas conscientemente, la necesidad de sobreexigirte, ¿no? Sobreexigirte de tal forma que puedes, digamos, caer en algún tipo de excesos. ¿Cuáles son los pasos exactos para justamente llegar a la prueba y decir, usted, señor, fuera? Primero que todo, hay un documento que se llama Documentos Técnicos, o TDSSA, 2017, el último que estamos trabajando, 16, perdón. En donde a usted le dice, deporte por deporte y especialidad por especialidad, cuál es la carga que debe tener de tal sustancia para pesquisar.
Ajá. Correcto. Entonces, de acuerdo a eso y la cantidad de deportes que tengamos y especialidades, se hace lo que se llama el TDP, el test de distribución. A partir de eso, se cualifica la cantidad de controles que se le va a hacer al fútbol, al básquet o a las pesas, y entonces se comienza a actuar en base a ese TDP. Eso tiene una carga ya conocida y hay un porcentaje total. La celeridad es una preocupación. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se toma la evaluación y se tiene un resultado? Nosotros tenemos los resultados que van a ser enviados vía un courier especializado al laboratorio de Montreal, en Canadá. Los resultados los vamos a tener a 72 horas de enviada la muestra. Durante la competición misma se podría saber si es que hubo un caso de... Y es más, un poco precisando, nosotros tenemos test, o sea, se pueden tomar las pruebas antes de la competencia, o sea, apenas un atleta pisa el país e ingresa a la Villa Panamericana o a las villas satélites que tenemos, puede ser objeto de ser comunicado para una evaluación, y también puede haber controles de este tipo, pero dentro de la competencia, es decir, cuando ya está después de haber competido o minutos antes. Lo llevaron a Maradona, digamos. Exactamente. Ese es en competencia, por ejemplo. De la manito con esta señora. Sí, Nos tenemos que ir, doctor Rodríguez, pero yo le quiero hacer una pregunta rapidita. ¿Existe la prueba de respaldo? A veces vemos que les quitan medallas a gente que las había ganado hacía mucho tiempo y decimos, pero ¿qué pasó? Sí. ¿No? Lo que pasa es que las muestras se deben guardar en los laboratorios acreditados durante 10 años. 10 años. Es un poco mucho, a veces se reblandece la forma interna de hacerlo. Nosotros, cuando yo estuve en el laboratorio de Argentina, lo hacíamos cada 5 años, cada 4 años, porque si no, no hay lugar donde... Sí, claro, imagínate. Hay lugar para tanta pila. Pero sí, puede ser guardada durante 10 años. Amoníaco. Muy bien. Muchísimas gracias, la mejor de las suertes. Estamos seguros que la organización de los Panamericanos está haciendo un éxito y de verdad, un gusto conocerlo, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias. Nunca tener... Muy amable. Ni tener que pasar por controles de ningún tipo. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp
951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Estábamos nosotros comentando más temprano, Jaime, Andrés, un sismo en Caravelí de más de 5 grados de intensidad. 5.6. 5.6. ¿Y cuál era la profundidad? Profundidad 17 kilómetros. 17 preocupante. Kilómetros. Así es, lo que preocupaba era justamente el hecho de que no tuviera mucha profundidad y eso lo hace siempre más complicado. Estamos con el general Richard Seijas del Castillo, él es integrante del COEN y nos puede explicar si ha habido algún problema en la zona y si esto ya ha sido superado. General Seijas, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, hoy a las 8:47 el IGP nos reportó un sismo y a través de los centros de operaciones de emergencia regional y sectorial se ha realizado el monitoreo y podría informar a la población lo siguiente. En el departamento de Huancavelica, efectivamente se ha sentido en la provincia de Acobamba, Churcampa, Huancavelica mismo, Castro Virreina, en estos lugares de manera leve, en Arequipa, moderado en Las Lomas, en Yauca ha sido también moderado, en Acarí moderado, en Atico ha sido leve, en Camaná ha sido leve, en el departamento de Ayacucho, en Lucanas ha sido sentido moderado, Parinacochas ha sentido leve, en el departamento de Ica lo único que se ha registrado hasta el momento es un corte de luz de manera temporal que ya ha sido restablecido por espacio de 6 minutos. De acuerdo. Puedo reportar que no hay daños personales hasta el momento, ya ha pasado 1 hora el sismo. Asimismo, no se ha identificado o reportado daños materiales en la infraestructura pública, tampoco privada. Solo en Ica yo tenía el reporte de Nazca, donde se había restablecido el fluido eléctrico. Si vamos un poco más al sur, en la lógica del epicentro, ¿hay otras regiones donde también el fluido eléctrico se perdió? Es cierto, justamente la interrupción ha sido en Nazca. Pero bueno, aprovecho que esta oportunidad, que creo que es importante, la naturaleza nos recuerda que hay que estar preparados. Y justamente este 31 de mayo se ha programado, el Estado peruano ha programado un simulacro multipeligro que invito a toda la población a participar.
creo que es una gran oportunidad para estar siempre preparado y crear esa conciencia de prevención que todos debemos desarrollar. Muy bien. ¿Señala ahora? 31 de mayo. 31 de mayo. Nos dice que nos repite, por favor, el 31 de mayo va a haber un simulacro. El 31 de mayo hay un ejercicio, un simulacro multipeligro. En recuerdo al terremoto del 70. Muy bien, muchísimas gracias, General Cejas. Estaremos atentos al simulacro. Entonces, ya saben, si es que nos agarra preparados, es menos grave. Son las 9:57 de la mañana y vamos a escuchar a Gastón. A Gastón, a comer. A comer. Gracias, Andrés. Gracias, Jaime. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Universidad Nebrija.